Dios les bendiga. Qué bueno estar otra vez con todos ustedes. Aquí estamos, desde el populoso barrio de La Boca, capital federal de Argentina. Para todos los amigos, hermanos en fe, pastores que nos ven, que nos escuchan, y también para aquellas personas que han sido invitadas a oírnos o algunos que nos encontró ahí, haciendo zapping, nos encontró. Les mandamos un gran abrazo de toda la producción, todos los hermanos que trabajan para que este programita sencillo, pero con la palabra que permanece para la hora que pasa, haga su efecto en los corazones. Nuestro deseo es llevar la palabra de Dios, y Dios nos está permitiendo porque al no poder viajar, al no poder salir con el problema del COVID, viajamos, salimos a través de internet. Gracias a Dios por este medio. Un abrazo grande para todos los que están más allá de las fronteras de nuestro país, los que están en las provincias, los hermanos que están muy especialmente en la provincia de Buenos Aires, que es tan grande, y tantas iglesias que nos ven. Un gran abrazo y un anuncio para todos es que el domingo que viene, primer domingo de mes, Dios mediante, tendremos el servicio de la Santa Cena por este medio. Así que usted que nos ve, prepare la copita y el pan para participar, junto con todos nosotros, de este mandamiento que Dios nos dejó a través de Jesucristo, de hacerlo en memoria de Él. Recuerde, domingo que viene tenemos Santa Cena. Hoy comenzamos un nuevo tema de las armas. El tema general es las armas poderosas en Dios y estamos hablando de algunas armas que Dios nos ha dejado, armas suyas, poderosas en Dios y de Dios, que Dios le ha dado a la iglesia. Hoy comenzaremos a hablar sobre la fe. La fe es un arma poderosísima y sin ella la Biblia dice que no podemos agradar a Dios. Así que tenemos que buscar por todos los medios que Dios nos alcance fe. Mire, hay muchos libros escritos en este mundo sobre este tema de la fe, con autores creyentes, no creyentes, religiosos, hasta hay ateos que han hablado de la fe y han escrito libros, claro, contrarios y llevándola hacia otro rumbo o declarando que la fe es algo similar o parecido a creer y cosas por el estilo. Pero el único libro autorizado que habla solamente la verdad sobre la fe es la Biblia, la palabra de Dios, la palabra que ha venido del cielo para todos los hombres y todas las mujeres que habitan esta tierra. La palabra de Dios es el único libro que fue escrito bajo inspiración divina. Muchos hombres han escrito libros inspirados en su propia capacidad, en su propio conocimiento. Pero los hombres y las mujeres que han escrito esta Biblia fueron inspirados por Dios. 66 libros, más de 40 autores que vivieron en diferentes épocas, en diferentes lugares, y todos hablaron lo mismo y de lo mismo, porque fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Algunos no se alcanzaron a conocer, sin embargo, hablaron lo mismo. Todos los demás libros que se han escrito sobre la fe
deberán leerse, hermanos. Si usted tiene un libro que habla de la fe, por más que el autor sea espectacular, léalo con una Biblia al lado, a la luz de la palabra. Para comenzar nuestra exposición de hoy, tenemos que marcar una diferencia, que ya lo hemos dicho en otra oportunidad, pero valga la redundancia porque ahora es el tema. ¿Cuál es la diferencia entre creer y tener fe? Creer es una capacidad netamente humana, que no es contraria a la inteligencia humana, ni a la libertad de pensamiento de las personas, porque uno cree lo que entiende. Por ejemplo, yo creo en el carnicero que siempre va a carnear una vaquita tierna hasta que un día la carne viene dura, no la podemos masticar y ya dejamos de creer. ¿Por qué? Porque el creer está o trabaja a través de la razón. Creo en todo lo que dicen mis padres, por ejemplo, porque los veo, porque los oigo, porque los conozco, o tal vez algo en forma negativa. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Creí que íbamos a ganar el partido, los hinchas de fútbol, por ejemplo. Pero yo creí, ese creer está basado en la inteligencia, en el razonamiento humano. Pero la fe es un don de Dios, un regalo de Dios, una capacidad que Dios da a los humanos que le buscan de corazón. Fe es confiar en Dios. Mire lo que le digo, aun cuando no lo entendemos o no lo entendemos todo. Eso es fe. Lo podemos adorar aun cuando tenemos dudas. Porque cuando uno comienza a tener fe, al principio tiene dudas. Antes, como no tenía fe, eran todas dudas. Pero ahora tiene fe y quedan algunas dudas hasta que la fe va a romper esas dudas con el correr del tiempo. Va a llegar un momento que se va a cumplir la palabra que el Señor dice: cuando ores, pide o reprende, pero hazlo con fe, no dudando nada. Llega ese momento con el tiempo. La fe ayuda a nuestra mente para poder creer a través de la revelación del Espíritu Santo. A ver, parece una contradicción. Es decir, por medio de la fe podemos creer en Dios, aún con el razonamiento. Lo que podemos analizar, comparar, eso es creer. La fe puede motivar a la mente humana para poder creer. Pero el creer con capacidad humana no puede motivar a tener fe, porque la fe es un don de Dios. No sé si me explico. Porque el que cree, vuelvo a repetir, lo hace bajo la fuerza de la razón. Pero el que tiene fe, cree aunque no entiende. Usted dice, pero ¿cómo puede ser esto? Por eso es un don de Dios. ¿Cómo usted puede creer sin entender? Fíjese, la otra diferencia que debemos conocer es entre fe en Dios y la incredulidad, o el padecer de incredulidad. Porque la incredulidad se padece porque es un espíritu. Es un espíritu que domina una mente humana. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, el apóstol Pablo lo explica muy bien. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, es Satanás, cegó el entendimiento, en este mundo terrible, ¿no?
el diablo ha trabajado sobre la mente de las personas. Dice, cegó el entendimiento de los incrédulos, no de los que creen. Los que creen no le pudo cegar, pero los que pudo cegar, le cegó el entendimiento para que no les resplandezca, dice la Biblia, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El incrédulo, hermanos, pone su confianza en sí mismo, porque no puede creer en lo que no ve, en lo que no toca, en lo que no entiende. Así que pone confianza en sí mismo, o en este mundo, o en alguna filosofía de alguna religión hecha por los hombres, y luego se ríe y se burla de la autoridad de la Biblia, de la palabra de Dios, y también se ríe de los cristianos, porque él no cree en Dios. Está padeciendo una incredulidad. Realmente es digno de lástima esta persona. La fe pone toda su esperanza y su confianza en las personas de Jesucristo, en las promesas de la palabra de Dios. Pone toda su apoyo, su esperanza, su confianza en eso, porque Dios le ha dado fe. Miren lo que dice Hebreos 11:1, que es uno de los caballitos de batalla de los evangelistas. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. En algunas versiones más antiguas dicen es la sustancia de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la sustancia de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo Dios nos da fe? Bueno, en realidad, si nosotros supiéramos en qué momento, cuándo, cómo llega la fe, comienza a crecer, lo único que sabemos es lo que Dios usa para formar fe en nosotros. Dice que, la misma Biblia dice que el único medio para adquirir la fe de Dios es oyéndolo a Él, escuchando la palabra del Señor. En Romanos 10:17, un texto muy conocido, dice, así que la fe es por el oír, y hay una coma, y el oír, otra coma, por la palabra de Dios. Yo he escuchado mensajes sobre este texto y los predicadores, no sé por qué se les puso, porque no siguen la importancia de las comas. ¿Se acuerda cuando íbamos a la escuela y nos decían, cuando hay una coma hay que levantar la vista? Estábamos leyendo. Y había una coma, levantábamos la vista y después no encontrábamos el texto que estábamos leyendo. Pero en cada coma, en cada punto, tiene que haber una pausa. Porque después de la coma viene otra cosa. Yo he escuchado mensajes sobre este texto que dice que la fe viene por el oír y el oír y el oír y el oír. Mire, hay gente que han pasado años escuchando la palabra de Dios y no han tenido fe. No han adquirido fe. Solamente pudieron creer aquello que ellos entendieron. Pero lo que está diciendo aquí, escúchelo bien, así que la fe es por el oír, coma, y el oír, y el oír es la capacidad de oír, está diciendo, es por la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? Si todos están oyendo. No. La palabra de Dios nos muestra que hay personas que por la causa del pecado que hay en su vida, escuchan, pero no oyen. Escuchan con los oídos naturales, pero no con los oídos del Espíritu. Miran, pero no ven. Miran con los ojos naturales, pero no pueden ver con los ojos del Espíritu. Entonces, este texto está diciendo eso. La fe viene por el oír, o la fe es, dice, no viene, es. La fe es por el oír, y la capacidad de oír es por la palabra de Dios. Quiere decir
que si usted está escuchando la palabra de Dios y anhela poder oír a Dios, Dios le puede abrir el oído de su espíritu para que lo pueda entender. Para que usted entienda esto, mire, hace algunos años en nuestra iglesia entró una monjita, una de las hermanas azules, toda vestidita de azul, venía y se sentaba en el último banco porque le encantaba a ella cuando cantábamos, los coros que cantábamos, las alabanzas. Pero un día, cuando yo estaba predicando y dije, bueno, si alguno tiene algún testimonio, póngase de pie y cuente alguna experiencia. Ella se paró y dijo, hoy, después de oír la palabra de Dios, algo se me rompió acá. Así lo explicó. Y ahora puedo entender que Jesucristo es mi Salvador. Claro, usted dice, ¿cómo puede ser? Una religiosa, años, escuchando Biblia, escuchando misa, escuchando sermones, escuchando... Ahora, de pronto ella se da cuenta que tiene luz. Después de tanto, pero tanto escuchar mensajes, hoy pudo oír y entender que Jesús es su Salvador. Esto es lo que dice Romanos. Así que la fe viene, o la fe es, por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Mire, cuando una persona está bloqueada en su mente por espíritus de incredulidad, se vuelven malos, agresivos. No solamente contra la palabra de Dios, contra Dios, se vuelven malos contra los mensajeros de Dios, las mensajeras de Dios, las personas que llevan el mensaje de la palabra de Dios. Esto fue desde siempre, porque el diablo enceguece sus mentes, los cega, no pueden ver y se vuelven contra todo lo que no pueden entender y se vuelven agresivos, porque la incredulidad, vuelvo a repetir, es un espíritu. La Biblia habla del espíritu de incredulidad. Pablo dice algo semejante a este problema que estamos diciendo acá, o algo referente. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 y 2, dice, Pablo hablando a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y mire lo que sigue. Versículo 2 dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Hombres perversos y malos, porque no de todos es la fe. Estos son estos hombres que tienen espíritu de incredulidad. Se vuelven malos, como dice el apóstol Pablo, y perversos, porque no de todos es la fe. No han oído con fe. El espíritu de incredulidad los ha vencido. Además, por medio de la fe, la Biblia nos dice que podemos ser salvos. Así que Dios nos da el don y la capacidad de poder ser salvos. Efesios 2:8 dice, porque por gracia, por regalo, sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es don de Dios. Esto no de vosotros. Aquí hay un orden, fíjese. Si usted me viene siguiendo, aquí hay un orden. Si no oigo la palabra de Dios, ni leo la Biblia, no podré tener fe. Usted escucha a esas personas que dicen, yo tengo una fe ciega. La verdad que debe ser ciega, porque si nunca leyó la Biblia, nunca escuchó la palabra del Señor, ni tampoco la escucha frecuentemente para aumentar y conservar su fe,
no puedes tener fe. La única manera de poder obtener fe es a través de la palabra de Dios, no hay otra. Si no leo la Biblia, si no escucho la palabra de Dios, no puedo tener fe. La segunda cosa es, y si oigo con los oídos naturales y no con los oídos espirituales, tampoco podré tener fe en Dios. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales hay que entenderlas espiritualmente. Dice la Biblia que el hombre natural, el hombre temporal, el que no ha recibido a Jesús, el que vive pensando en Él, en su fuerza, en lo que le da el mundo y no comparte a Dios, no busca a Dios. Este es el hombre natural. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque las cosas que son del Espíritu Santo se han de discernir espiritualmente. La palabra percibir quiere decir, para que usted lo entienda, captar. Poder captar cuando lo que es espiritual y lo que no es espiritual. Y discernir es diferenciar lo que es bueno y lo que es malo, lo que es negro y lo que es blanco. El que no es nacido de Dios no puede discernir. Solamente conoce lo negro, pero no conoce lo blanco. Por eso la palabra de Dios dice que si yo oigo, y oigo solamente con los oídos o las orejas naturales y no espirituales, tampoco voy a obtener fe. La tercera cosa, si no tengo fe, no podré ser salvo. Mire que parece tan fácil, ¿no? Ni tener vida eterna. En Hebreos 11:6, el libro de Hebreos en la Biblia, capítulo 11, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Que una persona diga, yo creo en Dios, está diciendo, bueno, creo que en algún lado está Dios, pero no sabe lo que piensa, lo que siente, lo que hizo, lo que hace, porque no lee la palabra que envió Dios mismo. Esta persona no puede agradar a Dios. Sin fe no puede agradar a Dios, porque es necesario que sepa el que se acerca a Dios que Dios está ahí oyéndole. Y que es galardonador, que Él premia a los que confían en Él. La otra cosa, hermanos, es que si no tengo fe no puedo entender a Dios. Como dijimos al principio de este mensaje, yo entiendo por la fe, pero no puedo entender a Dios si no tengo fe. A ver, parece una cosa, un juego de palabras, pero dice, no termino de entender. Mire, hágase esta pregunta. ¿Por qué los hombres de ciencia no pueden explicar la creación del mundo? Y andan inventando cosas como el Big Bang y otras cosas. ¿Por qué no pueden explicar la creación del mundo? ¿Porque no leen la Biblia? Ni tampoco creen los que la predican, que la creación fue hecha por la palabra de Dios y que Dios hizo lo que se ve de lo que no se veía. ¿Usted lo entiende esto? No, lo tiene que creer. Y si no lo cree, es imposible agradar a Dios. Por eso dice acá que por la fe podemos entender a Dios. Si no tenemos fe, no lo podemos entender. Mire, escuche, Hebreos 11:3. Por la fe entendemos. Epa, ahí hay que parar, ¿eh? Por la fe entendemos. No dice, porque yo fui a la escuela,
porque yo aprendí a leer y escribir, porque yo fui al secundario, porque yo tuve una carrera universitaria, puedo entender. Dice, no, por la fe entendemos. ¿Qué es lo que entendemos? Haber sido constituido, esto está en Hebreos 11:3, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Lo puede entender a nivel capacidad humana, mental, por lo que usted ha aprendido de este mundo? No. Un día estaba hablando con una psicóloga y le dije, ¿ustedes qué piensan de las cosas espirituales, del mundo espiritual? Y ella dijo, todo lo que no se puede explicar, la psicología lo rechaza. Entonces, como la Biblia no la va a poder explicar, la va a rechazar. Solamente que Dios le dé fe a esa persona y pueda entender. Porque por la fe entendemos, no por la razón. Hermanos, a Dios no se le cuestiona, a Dios se le cree. A Dios no lo podemos meter en un tubo de ensayo y decir, acá lo tengo, a Dios es así. No, a Dios se le cree. Es la única manera de obtener fe es a través de la Biblia. Punto número 2 de mi mensaje. Hay niveles de fe conforme a la lectura de la palabra, el tiempo y la revelación. Hay niveles de fe. A ver, dice Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, dice Pablo, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto no quiere decir que Dios es injusto y que anda con una bolsa llena de fe, tirándole un poquito de fe a uno, tirándole otro poquito de fe a otro, tirándole, porque pareciera que está diciendo eso. Esto no quiere decir que Él repartió un poco a unos y un poco más a otros y mucho a otros, mucha fe. Dios no es injusto, la misma Biblia dice que no es injusto. El problema está en las personas. Una persona que recién conoce al Señor y que recién recibe a Cristo puede tener un grado de fe. Tal vez, como dice la Biblia, hombre de poca fe. Pero esto no quiere decir que va a quedar ahí. Si la persona sigue leyendo la palabra, sigue buscando a Dios, a través del Espíritu Santo que le revele la palabra, la fe va a aumentar. Un recién convertido, como dijimos, tiene una medida de fe por lo que ha escuchado de Dios, que es muy poco. Otros, con algunos años de caminar con el Señor y de leer la Biblia y de escuchar mensajes, ya tiene otra medida de fe. Ha crecido un poco más. Y muchos llegan a un tope, desgraciadamente, porque no siguen leyendo la palabra para aprender y conocer más a Dios. Conozco muchísimas personas creyentes que creen que ya lo saben todo. Sí, dice, yo ya sé que Cristo es mi Salvador, que es mi Señor, que es mi libertador, punto. Ahora yo ya no estoy para calentar bancos, ya estoy para dar y para dar. Pero mis estimados hermanos, usted me ha escuchado miles de veces. Cada vez que yo voy a hacer un mensaje, estoy más de 4 o 5 horas, a veces más, encerrado, orando, estudiando, mirando un libro, mirando el otro, mirando la Biblia, examinando la Biblia, pidiéndole al Espíritu Santo que me revele. Yo quiero crecer. Yo quiero tener más fe cada día. Si yo me quedo, el pueblo se queda.
Si yo me conformo, el pueblo se conforma, no va a crecer. Por eso quiero decir que no tiene la culpa Dios sobre la medida de fe que tengo yo, porque yo tengo la medida de fe hasta donde yo he querido creer y aprender y conocer más a Dios. San Pablo decía, no que yo haya alcanzado la perfección, sino que lucho y dejando lo que ya sé, dejando lo que he aprendido hasta acá, me extiendo hacia adelante con tal de conocer un poco más a Cristo. Porque Cristo siempre tiene algo más para enseñar. Mire, los estancamientos de la fe. Los hombres y las mujeres que se han conformado y ya ni buscan a Dios, ya ni se dejaron de estudiar. Como me dijo un pastor hace unos cuantos años, bueno, yo pasé por el seminario, ya estudié. No, no, mi querido. El seminario te enseña a estudiar. No que te enseña todo, te enseña cómo podés estudiar. Te enseña a cómo podés encontrar los libros que te pueden ayudar. Te enseñan a investigar. No te enseñan a que vos ahora tenés un título y ya está. No, salís del seminario, recién comienza la cosa. Es un continuo aprender de Dios hasta el día final de este mundo cuando nos vamos al Señor. Ahora, estos estancamientos de gente que se conforma, dice, no, yo tengo fe, ¿sabe qué? Los demonios se van, yo no necesito estudiar, no necesito ya tanto. ¿Cómo que no necesito? Y pasa horas orando y ayunando y no estudia. No se propone crecer para traer conocimiento al pueblo. ¿Esto sabe cómo termina? Esto trae discusiones, trae distintas actitudes entre los creyentes, como fue entre los apóstoles. Unos dicen que algo es pecado y el otro, que ha estudiado un poco más, ya encontró la forma de mostrar que hay otros pecados aparte de este. Unos hacen diferencia entre algún día y otros no. No, porque este día tiene que ser santo. Y otros hacen caso a todos los días son para el Señor. Esto lo dice San Pablo en una de sus cartas. Unos toman vino y dan gracias a Dios porque toman vino en la comida y otros no lo quieren ver. No, es pecado el vino, no mires la copa cuando rojea y muestran todos esos textos. Unos predican, pero ¿cómo? Si la gente decía, vino Juan el Bautista, que no tomaba vino y ni sidra, y no comía con los pecadores. Y vino Jesús que toma vino y toma lo que le pongan en la mesa y se sienta con los pecadores. Quiere decir que Jesús tomaba vino. Pero mire, San Pablo dice, si comes o tomas, o si no comes y no tomas, lo haces para el Señor. Si tomás, para el Señor lo haces. Y si no tomás, para el Señor también lo haces. Todo tiene que ver cómo crees y cómo has crecido en la fe para discernir lo que te hace mal y lo que te hace bien. Esto produce discusiones, divisiones, preocupaciones, habladurías entre los hermanos. Mirá lo que está enseñando. ¡Uf! San Pablo dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. No te creas superior en fe a tu hermano. No te creas superior por la revelación que el Espíritu Santo te ha dado. Si ves a tu hermano que está débil en la fe, esto está en la Biblia, ayúdale. Ayúdale a crecer. Muéstrale en la palabra por qué tú crees esto y crees esto otro. Muéstrale lo que Dios te ha mostrado a ti, pero con amor. No para discutir, no para dividir. El conocimiento de Dios tiene que traer mayor paz. Y yo les digo una cosa, el que tiene más amor
supera a cualquiera, porque pasa por alto un montón de imperfecciones. Y recuerde, la Biblia dice que si alguien es débil en la fe, hay que ayudarle. Ayúdale a crecer. Tú que eres firme en la fe, ayúdale. ¿Tienes tu fe? Muy bien, tenla para contigo. Pero no censures a aquel que todavía no ha crecido. Tampoco condenes a aquel que va delante tuyo y que hace cosas que para ti es escandaloso. El juez está en el cielo. Tú y yo no somos jueces. No estamos aquí para juzgar. Estamos aquí para salvar, para libertar. Estamos acá no para dividir, ni para restar. Estamos acá para multiplicar y para sumar. Porque Dios nos ha dado una fe que supera todo entendimiento. Mire, llega a decir la palabra de Dios que cuando nosotros oramos, Dios es capaz de darnos más allá de lo que pedimos o entendemos. Yo les he contado ya cuántas veces hemos dado pasos de fe, hemos pedido cosas a Dios que usted dice, ¿cómo vas a pedir esto? Si Dios te lo da, ¿cómo lo vas a sostener? No pienso en eso. Si Dios me lo da, Dios me lo va a sostener. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo. Y aquel que te parece a ti que tiene muy poquita fe, esa poquita fe le va a salvar. Igual que aquel que parece que mueve montañas. Iremos con el Señor porque la salvación es por el sacrificio de Cristo, no por nuestros méritos y nuestras obras. Las obras las hacemos por la fe en Jesús. Vamos a cantar un coro de fe. Este coro tan viejito que algunos se van a acordar, sentado acá se me... Fe en Dios puede mover montañas, fe en Dios calma la tempestad, fe en desiertos cambia en manantiales, fe en Dios te salvará, fe en Dios te sanará, fe en Dios victoria da. A ver, cántalo otra vez. Fe en Dios puede mover montañas, fe en Dios calma la tempestad, fe en desiertos cambia en manantiales, fe en Dios te salvará, fe en Dios te sanará, fe en Dios victoria da. Tal vez estás mirando por primera vez y oyendo por primera vez un mensaje de la palabra de Dios como la que has oído en este momento. Y hay muchas cosas que has entendido, otras que tenés unas dudas terribles. Pero hay una cosa que debes saber. El que tiene a Cristo en su corazón, tiene la vida. Y la vida es la luz de los hombres. Si quieres tener luz en la palabra, tienes que tener la vida de Dios dentro tuyo. Y la Biblia dice que esa vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo
tiene la vida. ¿Quieres tener al Hijo de Dios dentro tuyo? Bueno, Él quisiera entrar. Hace mucho tiempo que quiere entrar en ti y quedarse contigo desde adentro tuyo. Lo que pasa es que está esperando que tengas luz para invitarle, que alguien te predique para que vos sepas qué es lo que tenés que hacer. Simplemente es abrir tu corazón e invitar a Dios que entre por la persona de Jesucristo en tu corazón. ¿Quieres hacerlo? Yo te puedo ayudar. A mí me ayudaron y ahora yo ayudo a otros. Repite conmigo esta oración. Vamos a hablar con el Padre que está en los cielos. Padre Santo, repítelo y piensa en lo que dices. Padre Santo, tú que estás en el trono, quiero recibir a Jesús. Quiero que Él entre en mi corazón. Quiero que Él sea mi Salvador. Y quiero que sea el dueño de mi vida. Ayúdame, Señor, a recibirle con tu Espíritu Santo. Perdona mis pecados, perdona mis errores, perdona mi ignorancia porque no sé nada de ti. Y ayúdame a conocerte más. Padre, recíbeme en tu reino. Quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Si has recibido a Jesús, cuando salgas del receptor, entra en una habitación, ora a tu Padre que está en secreto, sigue hablando con Dios y conocerás a Dios. Porque ahora, si lo has hecho de corazón, Dios está dentro tuyo. Consíguete una Biblia y lee la palabra del Señor. Recuerda que estamos por este mismo canal aquí, los miércoles, los viernes y los domingos a las 9 de la noche. Dios te bendiga y pasale el link a alguien, Y a ti, que eres creyente y que has escuchado esta palabra, ruego para que puedas aumentar tu fe. Los discípulos le dijeron al Señor, Maestro, aumentanos la fe. Y la fe solamente se puede aumentar leyendo la palabra, escuchándole a Dios. Y Él aumentará la palabra. No creas que es mirando y viendo resucitar muertos, viendo milagros y señales. Algunos, dice el Señor Jesús, verán resucitar muertos y no creerán. La fe es un don de Dios que viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Padre, bendice a tus hijos, a tus hijas, bendice a tus siervos, bendice a tu iglesia en general, donde se encuentre. Y que la fe, esta arma poderosa que nos has dado, pueda crecer en el corazón de cada uno de tus hijos. Yo los bendigo en tu nombre, porque lo que tú bendices nadie lo puede maldecir. Y pido en el nombre de Jesús que los uses a través de esta fe que es tuya para hacer señales, prodigios y milagros, mientras ellos predican la palabra maravillosa de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús, porque sabemos que tú siempre nos oyes. Amén y amén. Dios le bendiga, nos veremos el viernes.